tardes, profesor. Vamos a dar comienzo en unos minutitos a la charla magistral del profesor Patricio Sanmartino, que va a inaugurar, bueno, una nueva materia dentro de la especialización en abogacía del Estado. La verdad que estamos muy conformes con la participación de todos y todas ustedes en la especialización. Acá también hay gente que integra el cuerpo docente y que también trabaja en la ECAE. Somos una linda comunidad. Se están subiendo, estoy viendo los números y está ingresando más gente, pero bueno, la idea es tampoco retrasar mucho el inicio, así podemos disfrutar de la charla del profesor. Bueno, soy Pablo Cabral, su director de la ECAE. El director estará ingresando en unos minutos, así que va a ser la clausura de la jornada. Están también, somos muchos, pero sé que están compañeros y compañeras de la propia escuela presentes. Entre ellos está Julia Contreras, me imagino, no la veo, pero recién chateamos por WhatsApp y estaba entrando. Así que bueno, a todos un gran saludo. Y bueno, empecemos con la conferencia. Es una charla de inicio de la materia, acto administrativo, con un profesor como Patricio Sanmartino, que tiene, ustedes han visto un poquito el currículum de él. Más allá de lo que está en esa suma de sus antecedentes, yo en lo personal creo que Patricio es un referente para el derecho administrativo de hoy. Es uno de los autores más prolíferos, tiene muchísimas obras, tanto de derecho procesal como constitucional, como de procedimiento, de acto administrativo. Ha trabajado en grandes líneas vinculadas con el acceso a la justicia, con las tutelas, el amparo, las tutelas procesales urgentes. Es un especialista en esos temas, pero además él tiene una mirada general respecto del derecho público que es muy novedosa y de vanguardia, en la que combina tanto el contenido del ordenamiento jurídico en lo nacional con una mirada internacional fundada en las bases del derecho, de los derechos humanos. Entonces es un acercamiento a los diferentes temas del derecho administrativo con otra mirada. Es lo que nos propone siempre que abordamos algún texto o escuchamos alguna clase de Patricio. Para nosotros es un gusto tenerlo acá. Patricio integra el cuerpo docente de la CAE, dirige la maestría en abogacía del Estado que realiza la escuela junto con la UNTREF. Es además docente de posgrado de la UBA, de la Universidad Austral. Bueno, tiene muchos antecedentes, están ya puestos en el flyer, pero lo que quería es contarles por qué nos interesa tanto que Patricio converse con ustedes, que nos dé una clase magistral respecto de estos temas, porque él tiene una óptica que se aparta de las ópticas tradicionales que miran al derecho administrativo desde otro lugar. Creo que Patricio nos va a proponer, porque lo ha hecho en sus textos, en sus libros, en sus artículos y en sus conferencias, una mirada que es una mirada de inclusión y de protección de los derechos humanos. Así que es súper motivante escucharlo a Patricio. Le voy a dar la palabra y les decía, les dejo también el saludo de Guido Croxato, que va a estar cerrando la actividad por otra charla que tuvo y cuando termina en un ratito se sumaba, pero queríamos empezar horario. Patricio, gracias por estar, siempre podemos contar con vos, que para nosotros es la verdad que es un placer, y para el propio Estado, la administración pública, contar con un docente como vos es algo que tenemos que aprovechar y mucho. Así que te vamos a escuchar, no hablo más. Gracias a todos. Sí tengo que pasar un aviso parroquial, que es pedirles a todos y a todas que ingresen al canal YouTube de la ECAE. Ahí van a encontrar esta actividad grabada, otras jornadas magistrales que se han también subido al canal YouTube, y clases de las primeras materias que ya se iniciaron de la especialización, que están subidas en el canal YouTube de la ECAE. Así que bueno, cierro con eso, pedirles que si pueden ingresen y se suscriban al canal y así van a poder acceder a todo ese material en forma abierta y gratuita, y poder mejorar
el proceso de capacitación en el que estamos trabajando en conjunto con ustedes. Gracias, Patricio, te escuchamos y nuevamente agradecidos por tu presencia. Muchas gracias, Pablo Cabral. Muchas gracias a Guido, que no, ahora lo vamos a encontrar. Y muchas gracias a los queridos colegas de la Escuela del Cuerpo de Abogados de Estado que en este momento están presentes y conectados para esta charla sobre algunos aspectos del acto administrativo. Antes de empezar con los temas más técnicos, no puedo dejar de manifestar mi enorme alegría de poder compartir este espacio con ustedes. La verdad que tengo muchos años de la ICAE, aunque con un interreño ahí que por alguna razón que vaya a saber por qué estuvimos un poco alejados o nos alejaron, pero la vuelta después de estar trabajando más de 20 años para la ICAE y en esta circunstancia, ver que hay un número tan importante de colegas que se interesan por este tema, realmente me siento muy honrado y muy honrado por la invitación de Pablo y de Guido para poder dictar esta clase. Es una clase abierta, no es una conferencia, así que vamos a tomarlo como una clase. Yo lo veo como una clase, somos un número importante, pero no deja de ser una clase, de modo tal que yo lo tomo como si estamos en este momento en una clase que le han puesto clase abierta, efectivamente, una clase abierta. No es una conferencia, no es una disertación, es una clase, razón por la cual en el momento que ustedes lo crean oportuno, vamos a buscar el espacio para poder, si es necesario, debatir y reflexionar sobre los temas que estamos tratando acá. Pero insisto, estamos en presencia de una clase abierta. Mil gracias nuevamente, Pablo Cabral, mil gracias al profesor Guido Croxatto, mil gracias a ustedes por la gestión que están desarrollando, que no me canso de enfatizar esto, con el compromiso fuerte que tiene la actual conducción de la ICAE con una abogacía pública de calidad en el marco de una pluralidad académica realmente valiosa. Esto, insisto, es importante destacarlo. La búsqueda de una suerte de una abogacía pública realmente formada, una abogacía de calidad, en un marco de pluralidad académica y científica. Gracias, Pablo, gracias, Guido, por todo lo que están haciendo, porque yo sé el trabajo que están desarrollando ellos. Lo que no se ve, bueno, es muy fuerte. Hay un trabajo muy, muy potente de todo esto. Muy bien, queridos amigos, queridos colegas, vamos a hablar hoy del acto administrativo. Es un tema realmente interesante, apasionante, unos temas quizás centrales para la dogmática administrativista. Pero claro, el primer problema que nosotros tenemos es que para establecer un régimen que sea legal, jurisprudencial, que resulte compatible con los principios, valores, reglas del Estado constitucional social de derecho, esto que parece una cuestión un poco extraña es quizás el mayor desafío que tiene hoy la teoría del acto administrativo y del procedimiento administrativo. En verdad, la verdad que todo el derecho administrativo tiene este desafío, la búsqueda de una compatibilización, de una conformidad, guardar conformidad con los principios, valores y reglas del Estado constitucional, a partir, vamos a denominar a partir de ahora y seguir siguiendo a un profesor de derecho constitucional, pero me parece un sintagma feliz, la idea de un Estado constitucional que se sustenta en una Constitución Nacional Convencional. De inicio no tenemos que perder de vista un detalle que para el derecho argentino y el derecho sobre todo federal, nacional, es central. El régimen del acto administrativo está consolidado en el título tercero del Decreto de Ley 19.549, que el año próximo va a cumplir exactamente 50 años. Ciertamente no es el tema de los años transcurridos, no es el tema quizás más importante, sino de todos los eventos y las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales y jurídicas que ocurrieron desde 1972 hasta 2021. Y ese es el punto. No tanto los años, sino todas las cosas que han pasado. Pero nuestra ley y nuestro título tercero y toda la ley de procedimientos administrativos está, como vamos a decir así, anclada en ese texto del decreto de ley 19.549, a pesar de la profunda evolución que ha exhibido el principio de juridicidad, que es uno de los principios basilares del Estado constitucional. Yo decidí, en general no lo hago, pero dado que son varios los temas que voy a tratar, decidí de esta manera exponer cuáles van a ser las partes de los temas que yo voy a tratar acá, sabiendo que cada uno de ellos es un mundo. Yo lo que quiero decirles a ustedes, yo voy a tratar los temas quizás un poco por arriba, porque cada una de las cuestiones que vamos a tratar es un mundo. Son bibliotecas y bibliotecas y libros y libros. Pero vamos a tratar de hacer la reducción de la complejidad para ver el problema
Así, toda la primera parte extensa nos va a llevar a ver el problema, que quizás es lo que más me interesa que hoy podamos entre nosotros podamos compartir. Y después, si quieren, debatir sobre el tema. Lo primero que voy a tratar va a ser el tema de las vertientes que han contribuido al nacimiento del acto administrativo y que también incidieron sobre la conformación de su estructura. La segunda cuestión que vamos a tratar se refiere a las bases del acto administrativo en el régimen legal jurisprudencial, que quizás hasta hoy permanece vigente. La tercera cuestión que vamos a analizar es el contexto en el cual nació y se desarrolló este acto administrativo en Argentina a partir de la ley de procedimientos administrativos. ¿Cuál es el contexto en el derecho privado y parte del derecho público? Pero también vamos a ver cómo fueron desarrollando, cómo se fue transformando ese contexto en el derecho privado y en el derecho público. En cuarto lugar, vamos a plantearnos los problemas que a partir de una suerte de desajuste que vamos a advertir en ese entorno, ese contexto, y lo que vamos a ver de nuestro acto administrativo, y finalmente, que es lo que sería de alguna forma al punto al cual de llegada que aspiramos a arribar, es incursionar en los problemas que va a tener la teoría del acto en el Estado constitucional social de derecho, y cuáles serían, en alguna medida, algunas de las bases sobre las cuales debe pivotear esa teoría del acto, ese acto administrativo en el Estado constitucional. Entonces son 5 partes, pero bueno, lo vamos a desarrollar sin que nos demos cuenta que estamos por esas partes, pero bueno, más o menos esta es la idea de esta charla. Lo primero que tengo que comentarles a ustedes es que el acto administrativo, básicamente, según lo explican los mayores especialistas, básicamente se ajusta a 3 grandes vertientes. En su nacimiento, el acto administrativo se puede decir que tiene un origen de carácter procesal, según dicen algunos, pero más que nada es un origen procesal, político, institucional. En los umbrales de la Revolución Francesa, tanto en la ley de 16 y 24 de agosto de 1790, como luego en el artículo 3 de la Constitución de 1791, como luego en la ley, artículo 3 de la ley Fructidor del año 1795, todas estas normas que estamos viendo en los umbrales de la Revolución Francesa, todas establecían algo así como lo siguiente: le está vedado, le está prohibido interferir a los jueces ordinarios, los jueces civiles, pero los jueces ordinarios, está prohibido intervenir sobre la actuación o la actividad de los cuerpos administrativos. Es decir, todo lo que sería, y luego se desarrolla, todo lo que sería actos de la administración quedaban detraídos del control del juez ordinario. Y quedaban, naturalmente, algunas dificultades o conflictos, y van a ser en definitiva tales conflictos dirimidos en sede administrativa. De modo tal que lo primero que uno va a advertir es que la noción de acto administrativo, desde esta perspectiva procesal, institucional y política, implicaba que dentro de esa idea de acto de la administración, acto administrativo lo trata Merlín en 1812, pero actos de la administración quedaban básicamente detraídos del control del juez ordinario. Ahora, esto tenía una significación dentro de este esquema de doble jurisdicción de Francia, que es muy importante. Tenía una razón de ser, por lo cual se sostenía, y con razón, que los revolucionarios franceses no solamente tenían grandes principios, sino también grandes intereses. Entre esos intereses había intereses de carácter político, económicos y comerciales, que exigían del desarrollo de infraestructuras, exigían de un poder administrador fuerte, que no fuera de alguna medida afectado, interferido por una justicia ordinaria que iba a estar en manos de la nobleza. De modo tal que aquí vamos a encontrar que la noción de acto administrativo, y volvemos a nuestro plano jurídico, la noción de acto administrativo era básicamente heterogénea. ¿Por qué? Porque entraban actos individuales, actos generales y también operaciones materiales que desarrollaba la administración. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Luego vamos a encontrar que el desarrollo del principio de legalidad va a hacer que en la segunda vertiente, y agilizando el tranco porque son muchas cosas que vamos a comentar, en la segunda vertiente nos va a ver a nuestro acto administrativo como una suerte de equivalente funcional de la sentencia judicial. En la obra de Otto Mayer, del tomo primero, página 75, quienes la pueden tener, que están en la biblioteca de la Procuración, ustedes van a encontrar que claramente Otto Mayer, en las últimas partes del siglo XIX, va a señalar que el acto, en definitiva, como producto de la función administrativa, es como el equivalente funcional del producto final
de la función judicial. El acto, en definitiva, tiende a aplicar en la situación concreta una norma jurídica. El acto administrativo tiene ejecutoriedad, como la sentencia también es ejecutoria. De modo tal, ese acto administrativo va a responder y va a aplicar lo que establece el principio de legalidad. Y esto que a nosotros, estoy hablando de tanto tiempo atrás, a nosotros nos parece lejano, tan lejano no es. Porque si vamos de alguna manera a ver cuál es la jurisprudencia argentina en el primer tercio y pasado del siglo XX, vamos a encontrar que esa relación acto-sentencia judicial aparece en sentencias que son emblemáticas para el derecho administrativo argentino. Por ejemplo, estoy citando un caso que es central, que se llama Carman de Cantón, cuando la jurisprudencia desarrolla la idea de la cosa juzgada administrativa. Y también señala Linares, que dice, tan lejano y tan extraño no es este planteo que hace Otto Mayer, porque también la idea de la ejecutoriedad del acto administrativo tiene razón de ser y de alguna forma tiene un paralelismo con la sentencia judicial. Y también tiene paralelismo la idea de que tiene carácter individual, decía Juan Francisco Linares. Entonces, una segunda vertiente que se vincula más con la estructuración del acto y con la búsqueda de cuál es esa naturaleza del acto, la acerca a lo que es el equivalente funcional de la sentencia judicial. E insisto con esto, en varias sentencias, y luego vamos a ver cómo se desarrolla la idea de la cosa juzgada administrativa, va a aparecer en sentencias del Máximo Tribunal Argentino, va a aparecer esta idea de un paralelismo o un equivalente funcional entre sentencia y acto. Y hay una tercera vertiente que en definitiva pone en un lugar destacado a lo que es la figura capital del derecho civil del siglo XIX. La figura rutilante que es el acto o negocio jurídico. Esto aparece con un desarrollo importante a comienzos del siglo XX, en una obra de Corman, como lo destaca el profesor García de Enterría, con cierto rechazo, y tiene razón de ser ese rechazo hacia este instrumento propio del derecho privado y su traslación al derecho público. Pero lo que sucede es que nosotros no podemos desconocer que en la etapa jurisprudencial del derecho administrativo, en otra sentencia emblemática, que es el caso Ganadera Los Lagos, la Corte Federal también hace alusión a la idea del acto jurídico en paralelo con el acto administrativo. Y ahí establece alguna noción muy interesante, que es la idea de la aplicación analógica, es decir, con las discriminaciones propias de lo que es la naturaleza del derecho administrativo, del régimen de las nulidades y de los vicios y de los elementos del acto jurídico al acto administrativo. De modo tal que estas vertientes, en definitiva, más allá de los cuestionamientos que se hace desde el punto de vista doctrinal, han tenido gravitación en todo lo que es la conformación del acto administrativo. La evolución de la jurisprudencia en la base, con estas bases que estamos señalando, la evolución de la jurisprudencia, más lo que estaba sucediendo en el derecho continental, sobre todo en España, hizo que en 1972 se dictara un decreto, el decreto 19.549, decreto ley 19.549, que en definitiva, tomando, entre otras bases, la idea de la ley española de 1958, con la reforma del 63, se sancionara esta ley o este decreto ley 19.549. Yo no voy a hablar solamente de la ley, sino, por eso preferimos hablar del régimen legal jurisprudencial, porque esa ley se desarrolló a través de la jurisprudencia. Entonces, lo que nosotros podemos verificar es que hay un régimen legal jurisprudencial, ya no meramente jurisprudencial como fue hasta ese año, sino legal jurisprudencial, que tiene lo que vamos a denominar bases o estándares que me parece que vale la pena en este momento traer a colación para el desarrollo de este tema. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases del régimen legal jurisprudencial del acto administrativo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la administración está jurídicamente inhibida de realizar actuaciones materiales que puedan generar una creación de situaciones jurídicas pasivas o de limitación de situaciones jurídicas activas si no existe un acto administrativo previo que le dé razón jurídica suficiente o que sea su título suficiente.
vuelvo con esto que es importantísimo. No pueden existir, en principio, no pueden existir actuaciones materiales de los órganos que desarrollan la función administrativa si no existe previamente, actuaciones materiales que limiten derechos de los particulares, si no existe previamente un acto administrativo. Esto no está en la Ley de Procedimientos Administrativos. Aparece sí en la Ley de la Provincia de Buenos Aires, aparece en las normas de otros ordenamientos jurídicos de Latinoamérica y también de España. No está en la ley, pero está íncito. O sea, no es posible una actuación que interfiera y genere una situación pasiva sobre un particular si previamente no existe un acto que le dé razón jurídica suficiente. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el acto administrativo en este esquema se presenta básicamente como una declaración. Declaración que no es cualquier declaración. Es una declaración que esencialmente es el producto de una función específica, de la función administrativa. Función administrativa que a su vez está llamada a satisfacer, a servir, a gestionar los intereses generales. Entonces, la idea de acto administrativo, que tampoco está definida en la ley nacional, pero sí aparece en otras leyes, pero no en la ley nacional, nos lleva básicamente a la idea de declaración. Declaración que tiene algunas características, que es producto de la función administrativa de los órganos estatales que desarrollan función administrativa, que puede ser no solamente la administración, sino también en la parte que no corresponde a sus propias funciones, el Poder Judicial y el Poder Legislativo también desarrollan en parte función administrativa, pero también esa función administrativa uno la puede ver en entes públicos no estatales. Recientemente, hace muy poco tiempo, la Corte insistió en la función administrativa, por ejemplo, del Colegio Público de Abogados, me refiero al caso Miura Estrada. Ya lo había hecho en otros fallos anteriores, pero recuerdo uno esencialmente próximo en el tiempo. La ley no tiene quizás este criterio, pero sí jurisprudencialmente se avanza a un criterio que vamos a denominar de criterio mixto de función administrativa, que ya en su momento había propiciado el profesor Agustín Gordillo. Entonces, el acto se presenta como una declaración que para algunos es de voluntad, de cognición, de juicio, a otros le agregan de deseo. Es una declaración que es producto de una función específica. Esta función específica es la función administrativa, de modo tal que es tan importante esto que cuando hablamos de función administrativa estamos hablando de la raíz del acto administrativo. De modo tal que allí donde hay función administrativa, hay acto administrativo. Donde hay función administrativa, hay acto administrativo. Quizás, como estamos en una clase en este momento, sugiero la lectura del artículo primero del decreto 1510/97, que es la Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, donde está así contemplado quizás el criterio mixto de función administrativa, que me parece que es el que hoy está imperando jurisprudencialmente del orden federal. Ahora, señalamos algo más. Esta declaración está llamada a producir efectos. La declaración, producto de la función administrativa, que vemos que no es sola de la administración, sino también que se expande hacia otros poderes del Estado y también se expande fuera del Estado a través de la delegación de facultades, básicamente de función administrativa a otros entes, por ejemplo, entes públicos no estatales. Esa expansión que tiene la función administrativa como raíz del acto administrativo está llamada básicamente a la satisfacción de los intereses generales. Esta declaración tiene como característica, en tercer lugar, tiene como característica que va a producir efectos jurídicos directos. Efectos jurídicos directos sobre terceros ajenos a la administración. Es decir, el acto administrativo por sí mismo, sin la intermediación de ningún otro órgano. El acto administrativo por sí mismo modifica el estatus jurídico del particular. Por ende, el acto administrativo va a crear situaciones favorables, pero también va a crear situaciones desfavorables, o actos de gravamen, situaciones favorables o de beneficios, o situaciones desfavorables o de gravamen. Y esta, estimados colegas, a mi modo de ver, es la clasificación más importante que tiene la teoría del acto administrativo. Actos favorables y de gravamen. ¿Por qué? Porque dirán, ¿por qué es la más importante? Porque tiene enorme gravitación en el régimen jurídico, enormes consecuencias jurídicas. De modo tal que es central discernir los actos administrativos favorables de aquellos actos desfavorables o de gravamen. Vuelvo entonces con esto. El acto administrativo es una declaración que tiene diferentes características, declaración que está llamada a producir efectos jurídicos directos
y diríamos nosotros, individuales, singulares y concretos sobre terceros ajenos a la administración. ¿Por qué insistimos con esta idea de que produce efectos individuales, singulares, no particulares y concretos? Porque se genera una situación que es realmente, me parece interesante para verificar. Si ustedes toman la ley nacional, van a ver que la noción de acto administrativo, el sintagma acto administrativo, tiene una enorme amplitud. Se comprende los actos unilaterales y también incluso los bilaterales, teniendo en cuenta incluso algunos fallos de la Corte que lo ha desarrollado, el caso metalmecánica y la posición de la fuente doctrinal, que es el profesor Marienhofer. Entonces, para la posición quizás más amplia, acto administrativo incluiría a los actos unilaterales y dentro de los actos unilaterales, ¿sí?, aquellos actos individuales y generales. Y dentro de los actos generales, aquellos actos que son normativos y no normativos. A la vez que también incluiría los actos bilaterales. Como lo ha dicho, insisto, en el caso metalmecánica y otros fallos más de la Corte Federal, insisto que tuvo basamento en la doctrina de la fuente doctrinal de la ley que es Marienhofer, tomo segundo de Marienhofer. Ahora, si yo me voy, yo estoy acá en Buenos Aires, estoy en el barrio de Caballito, si me voy 1000 kilómetros de acá, y sé que seguramente estamos llegando a colegas que están en distintos lugares del país, si me voy a 1000 kilómetros de la capital federal, del barrio de Caballito, y me voy y veo lo que dice la ley 1284, verifico en ese artículo de la ley 1284, artículo 37, o voy a buscar en la ley 5348 de la provincia de Salta, que está un poco más lejos, o voy al artículo 28 de la ley 9003 de Mendoza, o voy un poco más cerca a buscar el artículo 87 del Código de Procedimientos Administrativos de Corrientes, y voy a cualquiera de estos lugares, me voy a encontrar que el acto administrativo solamente es el acto administrativo que es de carácter unilateral, ¿sí?, e individual o particular. Ahora, si a lo mejor voy a otro lugar, cruzo las fronteras de la Argentina, me voy, por ejemplo, a Bolivia, o me voy a ver el Código Orgánico Administrativo de Ecuador de 2017, voy a verificar que allá los actos administrativos son los actos que producen efectos individuales y también ciertos actos generales que producen efectos concretos, razón por la cual quedan fuera los actos que son de carácter abstracto. Y si voy a buscar también en la jurisprudencia y en la doctrina española, quizás también está la idea que el acto administrativo, pareciera ser para esta visión, serían los actos individuales y también los actos generales no normativos. Entonces, volviendo y pasando en limpio todo esto, hay diferentes criterios para examinar la noción de acto administrativo, y esto les puedo asegurar que es un problema. ¿Por qué? Porque en realidad, si tomamos la ley de procedimientos administrativos, hay diferencias profundas, importantes, entre lo que es una disposición reglamentaria y un acto administrativo. Una disposición reglamentaria se publica, el acto administrativo se notifica. Una disposición reglamentaria es susceptible de ser derogada ad nutum, artículo 83 del reglamento. Un acto administrativo para ser revocado o ser extinguido, les puedo garantizar que el régimen es complejo. Es complejo. Un acto administrativo, en definitiva, tiene un régimen de impugnación que es distinto al de las disposiciones reglamentarias. Pero también tenemos que tener en cuenta un dato que es central. El dato central es que la disposición reglamentaria tiene prelación jerárquica sobre el acto administrativo. Y de ahí ustedes, como todos ustedes ya lo saben esto, de ahí vamos a extraer un principio que es importante. Es el principio de la inderogabilidad singular del reglamento. ¿Qué significa esto? Que aunque el acto emane de un mismo órgano, la disposición reglamentaria tiene prelación jerárquica sobre lo que es el acto administrativo. De modo tal que el acto administrativo no puede excepcionar ni dispensar el cumplimiento de esa disposición reglamentaria. Ahora, si yo avanzo un poco más con esto, voy a decir que en definitiva lo que estamos buscando con nuestra teoría del acto administrativo es un régimen homogéneo. Y las disposiciones reglamentarias y el acto individual vemos que no tienen un régimen homogéneo. De modo tal que preferimos, desde el punto de vista técnico, preferimos, y creemos que es lo científicamente más adecuado, considerar que hay acto administrativo cuando estamos en presencia de una declaración que es producto de la función administrativa, que produce efectos directos, individuales, singulares y concretos sobre terceros ajenos a la administración. ¿Sí?
Esta es una posición que en algunos fallos de la Cámara Contencioso, como por ejemplo la nueva Metropol de 2012-2011, en definitiva ha adoptado este criterio. Y muchas veces la Procuración del Tesoro pareciera ser adscribir a este criterio de acto administrativo. Pero, insisto, no es un tema, si bien para mí no tengo dudas que este es el concepto más adecuado de acto administrativo, este es un tema que es en algunos espacios y en algunos ordenamientos, es un tema que es distinto a lo que estamos señalando ahora. Entonces, ya vamos por el tercer punto. El tercer punto nos va a decir que los actos administrativos son una declaración. A diferencia de lo que son las declaraciones generales y abstractas del reglamento, a diferencia de lo que son las declaraciones generales y concretas, como es, por ejemplo, un acto general no normativo, a diferencia de lo que es una disposición reglamentaria, un reglamento singular, es decir, que es en definitiva singular y abstracto, introducimos aquí el reglamento singular, el acto administrativo es básicamente singular y concreto. Y ahí vamos a encontrar sí la homogeneidad del régimen jurídico. En cuarto lugar, y ahora vamos a temas realmente interesantes, aún más interesantes, vamos a encontrarnos que, el tiempo pasa, vamos a encontrarnos que el acto administrativo se integra o se estructura a través de un elenco de piezas indispensables. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo se estructura a través de un elenco de piezas indispensables. ¿Por qué le decimos piezas indispensables? Porque si me falta alguna de estas piezas, que la ley denomina elementos o requisitos esenciales, la consecuencia jurídica es importante. Entonces, son piezas indispensables que deben existir. Piezas indispensables que se sustentan con un presupuesto que es la voluntad sin vicios de la gente. Ese elenco de piezas indispensables que estructura el acto administrativo, que se denominan requisitos esenciales, tienen nombre. Y aparecen en el artículo 7º, estas piezas indispensables. Se denominan competencia, causa, que se refiere al antecedente de hecho y de derecho, objeto, que son los efectos jurídicos del acto administrativo, procedimientos sustanciales esenciales, motivación y finalidad. Estos son, en la ley nacional, son los requisitos esenciales del acto administrativo. A mi modo de ver, habría que incluir otro más, que es la relación de causalidad, pero bueno, no tenemos tiempo para explicarlo. Estos son los requisitos esenciales, de modo tal que si, quinto, de modo tal que si el acto administrativo es portador de todas estas piezas indispensables y además genera una situación subjetiva denominada derecho subjetivo y además está notificado, la ley le otorga una consecuencia, le reconoce una consecuencia en virtud de un principio antiguo, en ese fallo que yo le dije en 1936, que es que ese acto administrativo que es, entre comillas, regular, porque reúne todas las piezas indispensables, ha generado derechos subjetivos y además está notificado, ese acto administrativo regular, que generó derechos subjetivos y que está notificado, ese acto administrativo tiene lo que se denomina estabilidad. Y esto me parece que es importante brevemente detenernos en este aspecto. Decir que un acto administrativo está dotado de esta cualidad, de esta propiedad, que antaño se denominaba cosa juzgada administrativa, implica decir algo así como que ese acto administrativo no es susceptible de ser revocado en sede administrativa. Es inmutable, es intangible. Si yo tuviera que en este momento estuviéramos con más tiempo y pudiéramos desarrollar un poco más, yo les diría lo siguiente, quizás ni la idea de cosa juzgada administrativa ni de estabilidad terminan de ser lo suficientemente gráficas. Lo que tendríamos que, de alguna forma, enfatizar es que en este supuesto el acto es inalterable en sede administrativa en función de la situación jurídica activa creada por ese propio acto. Quizás la idea de inalterabilidad que en su hora había traído Linares me parece importante traerla a colación, más allá de otras ideas. Pero bueno, aún así, en el concepto tradicional de la jurisprudencia se habla o de cosa juzgada administrativa, los fallos en los últimos lustros han hablado de cosa juzgada administrativa, que al final parecía ya extinguido ese sintagma, pero más que nada se habla de estabilidad del acto administrativo, aunque en verdad lo que es estable son los derechos que ese acto administrativo ha generado. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que si el acto administrativo reúne todas las piezas indispensables
y genera un derecho subjetivo y está notificado, ese acto que se considera regular, ese acto administrativo, en principio, ¿sí? Pero básicamente como principio, ese acto administrativo es estable, ese acto administrativo es inmutable y la situación jurídica activa creada por ese acto es intangible. Hay una situación de inalterabilidad en función de la situación jurídica activa creada por ese acto. Ahora bien, si verificamos que existe un acto administrativo que carece de alguna de estas piezas indispensables, o que se produce el equivalente funcional a esto, que es el vicio grave en alguna de estas piezas indispensables, que son los elementos esenciales, vamos a encontrar que estamos en presencia de un acto administrativo gravemente ilegítimo, que no reúne condiciones esenciales de validez, como vimos con el acto regular. No reúne condiciones esenciales de validez. Y aquí al principio vamos a ver que se modifica. Cuando estamos en presencia de un acto que carece de un requisito esencial, o cuando estamos en presencia de un acto que verifica una grave transgresión a la juridicidad, eso significa el vicio. El vicio es una grave transgresión o una transgresión al principio de legitimidad o de juridicidad. Vamos a encontrar si este vicio es grave o si se produce la carencia del elemento esencial, que este acto va a denominarse acto irregular. ¿Qué significa acto irregular? Acto que es portador de una grave antijuridicidad. Ahora, le hago un pie de página, les quiero decir algún detalle con respecto a esto. Es importante discernir las diferencias entre ilegitimidad o antijuridicidad, invalidez, nulidad e ineficacia. En general, a veces son primas, ¿sí? Y uno a veces puede utilizar una locución por otra, pero si vamos a analizar con un poquito más de detalle algunas de estas locuciones, vamos a ver que tienen diferencias. Cuando yo me estoy refiriendo a la ilegitimidad del acto, me estoy refiriendo a la discordancia del acto con las normas jurídicas que lo condicionan. Cuando me estoy refiriendo a la invalidez, me estoy refiriendo a la declaración de ilegitimidad por la autoridad pública competente, que puede ser el tribunal judicial o naturalmente la administración. Cuando estoy hablando ya de nulidad del acto administrativo, implica el retiro del acto administrativo del mundo jurídico, implica la expulsión del acto, implica la remoción del acto del mundo jurídico, la sanción. Y cuando me refiero a la ineficacia del acto administrativo, vemos que es una derivación secuencial necesaria de la nulidad de ese acto administrativo que implica la cesación definitiva de los efectos jurídicos al cual estaba llamado a producir ese acto administrativo. Entonces, cuando hablamos de ilegitimidad es una cosa, invalidez es otra, nulidad e ineficacia. Conceptos que a veces los utilizamos o los intercambiamos, pero que no quieren significar siempre lo mismo. Volviendo entonces ahora sí al texto principal, vamos a decir, cuando el acto administrativo exhibe una grave ilegitimidad, el principio de juridicidad establece que ese acto debe ser removido del mundo jurídico. Ahora, después surge otro problema. ¿Quién es que tiene que, en definitiva, actuar la juridicidad? ¿La administración o el tribunal judicial? La ley establece que cuando se presenta una grave ilegitimidad que determina un supuesto de vicio, que determina una nulidad absoluta del acto, es la propia administración quien debe revocar por ilegitimidad ese acto gravemente ilegítimo, ese acto irregular. ¿Para qué tiene esta potestad anulatoria? La Corte ha señalado para restablecer el principio de juridicidad. Y dice algo más la Corte. Dice, con respecto a esta cuestión, esta es una obligación, más bien es un deber de restablecer el principio de juridicidad partiendo de la idea, ab initio, que siempre la administración cuando anula un acto restablece el principio de juridicidad, tema que merece en algún momento alguna discusión. Ahora, si hipotéticamente se da una excepción a este principio, como todos seguramente van a ver cuando estudiamos el acto administrativo, es decir, cuando se da el supuesto del artículo 17, que la administración tiene prohibido anular por siempre ese acto administrativo, aún siendo irregular, porque se le reconoce cierta estabilidad en el supuesto de acto administrativo, firme o consentido, que generó derechos subjetivos que se están cumpliendo y que el particular no tiene conocimiento del vicio. Traigo acá a colación al mago.
Si se da el supuesto de la excepción del artículo 17, segunda parte, la administración ya no va a poder ejercer válidamente la potestad anulatoria, sino que va a tener la obligación, el deber, de postular la pretensión procesal administrativa de nulidad, que en general se conoce como pretensión de lesividad. Esto es importante tenerlo en cuenta, sin embargo, algunos dictámenes, como 307, 168, establece que esto queda sometido a razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Un tema también para discutir. Este acto administrativo tiene determinadas características. Estamos hablando del régimen legal jurisprudencial, vigente, más o menos vigente, y lo que podemos ver, y hacemos la reducción de lo que es la complejidad. En este régimen del acto administrativo del Estado, en el Estado formal y democrático de derecho, pero en el régimen vigente, podemos advertir que los actos administrativos a priori se suponen que han sido dictados con arreglo a las normas jurídicas que lo condicionan. ¿Por qué? Porque se establece la presunción de legitimidad del acto administrativo. A priori se presume que todos los actos gozan de presunción de legitimidad. Y esto ha sido respaldado por varios fallos de la Corte, Alcántara Díaz Colodrero, entre otros, y varios fallos a lo largo de este siglo, han hablado justamente que toda la actividad de la administración se supone o conforme a derechos hasta que se declare lo contrario. Esta presunción a priori de que el acto administrativo, que todo acto administrativo se supone dictado con arreglo al principio de juridicidad, va a significar algo así que todo acto administrativo se supone que ha sido dictado por la autoridad competente, que ese acto está dotado de causa como antecedente de hecho y se aplica el derecho, con el derecho aplicable que corresponde, que el objeto de ese acto, es decir, el contenido, efecto jurídico, es efecto jurídico posible, lícito, que se han seguido los procedimientos debidos previos a la emisión de ese acto administrativo, que el acto tiene fundamentación suficiente, justificación suficiente, y que a la vez se cumple con los fines queridos por la norma que le otorga competencia al órgano emisor. Es decir, se supone que ese acto ha sido dictado por la autoridad competente, que tiene causa, el objeto es válido y lícito, que se siguieron de procedimientos sustanciales y esenciales, que hay motivación suficiente y que tiene finalidad, que en definitiva no tiene ninguna otra alteración o defecto. La consecuencia práctica de la presunción de legitimidad, como todos ustedes saben, no es otra que la de invertir la carga de la impugnación y de la prueba. Esto ya viene claro desde el fallo de 1941 en el caso Ganadera Los Lagos, que justamente a partir de ahí es donde tenemos algunas consecuencias muy interesantes en materia de nulidades. Y quizás este es el punto más importante que va a tener hoy la presunción de legitimidad. Invierte la carga de la impugnación y de la prueba. Otra de las características que tienen los actos administrativos, cualidades o propiedades del acto administrativo, es que el acto administrativo tiene para algunos ejecutividad, es decir, tiene obligatoriedad inmediata, son actos que son básicamente exigibles, vincula a la obediencia. El acto administrativo vincula a la obediencia. Algunos profesores incluyen esto dentro de la presunción de legitimidad, otros en definitiva lo extraen como una característica de la eficacia del acto y la incluyen dentro de un carácter que denominan ejecutividad. Las leyes que yo les cité antes, las de la 1284 de la provincia de Neuquén, la 9003 de Mendoza, la 5348 de Salta, establecen como caracteres a la ejecutividad del acto, aunque esto no aparece en nuestro artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos. También el acto administrativo está dotado se le reconoce la ejecutoriedad, es decir, que la administración está habilitada según la ley, habilitación general, con algunas excepciones, una habilitación general para poder materializar por sí misma ese acto administrativo, con dos excepciones, que por la naturaleza del acto, que se refiere a los supuestos en que estén afectados las personas o los bienes, y los supuestos en los cuales la propia ley establezca que ese acto carece de esa ejecutoria. Pero el principio es la ejecutoria, lo cual significa que el acto administrativo, dirían por ejemplo algún profesor como Muñoz Machado, se cumple y luego se discute. Se cumple y luego se discute. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que los recursos administrativos o las demandas judiciales que se interpongan no tienen efecto suspensivo sobre los efectos del acto administrativo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los actos administrativos se presumen legítimos, son obligatorios, tienen ejecutividad y en principio, como principio general, salvo estas excepciones que señalé, también están dotados de ejecutoriedad. Con lo cual, primero se cumple y después se discute, esta es la regla. Por eso es tan importante estudiar todo el esquema de la materia cautelar, porque las cautelares, sobre todo a partir de la 26.854, establecen un equilibrio entre esta
prerrogativa que tiene la administración y la garantía de los particulares. Recuerden ustedes que la suspensión de los efectos del acto en sede administrativa es una derivación del tercer momento de la tutela administrativa efectiva. Y la suspensión del acto administrativo en sede judicial como uno de los mecanismos de protección cautelar también es una derivación secuencial necesaria del tercer momento de la tutela judicial efectiva. El primer momento es el acceso al tribunal. Segundo momento de la tutela judicial efectiva es el dictado de una sentencia fundada en derecho. Sentencia que debe estar precedida de un proceso en el cual se respeten las garantías fundamentales y, por cierto, que se dicte en un plazo razonable. El tercer momento de la tutela judicial efectiva no es otro de la efectivización de lo decidido. Volviendo a nuestro tema, como derivación secuencial de la efectivización de lo decidido está esta tutela cautelar que tiende a asegurar el resultado práctico del proceso, asegurar la integridad del objeto del proceso. Bien, ¿cómo se cierra todo esto? Cierra con un régimen del título cuarto, que no corresponde a esta clase, pero el título cuarto establece las condiciones de acceso a la revisión judicial de los actos administrativos. Y ahí ustedes van a ver, todos ya lo saben, estamos viendo con dos prerrogativas importantes. En primer lugar, el particular tiene que agotar la vía administrativa previa para poder acceder al tribunal, y en segundo lugar, la pretensión procesal administrativa debe ser introducida dentro de un plazo breve que se denomina plazo de caducidad. ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos en alguna medida extraer de esta síntesis? Porque esto fue simplemente una reducción de la complejidad de la síntesis de lo que vamos a ver y vamos a estudiar en ese título tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos. Lo primero que vamos a ver que el régimen del acto administrativo ordena a la función administrativa, tiende a ordenar a la función administrativa. En segundo lugar, tiende a generar previsibilidad en cómo la administración va a dictar esos actos básicamente obligatorios. Tiende esencialmente a limitar las prerrogativas de la administración. Y como correlato de esta limitación, se presenta el régimen del acto administrativo como una primaria y básica garantía de respeto de la libertad personal y de la autonomía de la persona. Bien. ¿Cuál es, en el origen de esta ley, cuál es el contexto en el cual estaba? El contexto para ver, no sé, busquemos en lo que yo señalé hace unos minutos, los que fueron las vertientes que de alguna manera tuvieron algún tipo de relevancia para la construcción de lo que conocemos como acto administrativo. Si vemos el acto jurídico que hicimos mención, vamos a ver que ese acto jurídico estaba regulado en el Código Civil de Vélez Arfiel. En el Código Civil de Vélez Arfiel. Si bien ese código para el año 68 también sufrió la reforma de facto 1711, ese código en lo que concierne al acto jurídico prácticamente se mantuvo intacto. Es decir, el esquema del derecho civil en paralelo con lo que era la ley de procedimientos era un esquema básicamente basado en la autonomía natural de la voluntad, que tenía en cuenta esencialmente criterios individualistas, una impronta básicamente individualista, donde primaba la idea de igualdad jurídica y de libertad jurídica, quizás en desmedro de la idea de desigualdad real y subordinación económica. Y si voy un poco más, y ya voy a buscar en la otra vertiente que vimos, la de la sentencia judicial, ahí voy a advertir y voy a tomar, por ejemplo, quizás un punto que es importante, que es el de lo que es la función más delicada que desarrolla la Corte Federal, que es el control de constitucionalidad. ¿Cuáles eran las bases del control de constitucionalidad al momento de que se dictaba el decreto ley 19.549? Las bases del control de constitucionalidad establecían: el control es difuso, opera en un caso causa controversia, requiere, por vía de defensa o de excepción, requiere un gravamen actual, es parcial porque opera sobre normas jurídicas, es esencialmente reparatorio o correctivo, opera básicamente sobre normas que son presuntamente constitucionales, el pedido de control debe ser alegado y probado, no procede de oficio, es decir, a pedido de parte interesada. Los efectos de la sentencia son interpartes,
y lo decidido por el tribunal tiene efectos naturalmente que se torna inaplicable la norma para el caso exclusivamente. Y también encontramos un elenco importante de actos que algunos denominan institucionales u otros actos que denominaban políticamente no justiciables que quedaban exentos de revisión judicial. Hay un elenco importante, nutrido de actos que quedaban exentos a través de la teoría de las cuestiones políticas no justiciables o del acto institucional. Entonces vemos que en paralelo con esto se daba el Código de Vélez y las reglas que vamos a denominar reglas clásicas del control de constitucionalidad. Ahora, yo los invito a ustedes a hacer una reflexión y ver qué ha pasado en los últimos 3 o 4 lustros. Y si vamos a examinar lo que ha sucedido en los últimos 3 o 4 lustros, yo puedo decir que en esas vertientes que fueron en verdad importantes para la construcción de la teoría del acto administrativo, como por ejemplo la del acto jurídico, bueno, yo puedo advertir básicamente que hace apenas 6 o 7 años, ese código individualista, bastante insensible a la desigualdad real y a la subordinación económica, ha sido derogado por el Código Civil y se ha sancionado un Código Civil y Comercial. Ese Código Civil y Comercial, si ustedes leen los fundamentos del anteproyecto del Código, van a encontrar que tiene en miras la búsqueda de un código que tenga identidad cultural latinoamericana. La idea de una concepción orientada a integrar el bloque cultural latinoamericano. El segundo fundamento del anteproyecto del Código Civil, luego que fue revisado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso, pero que vale la pena sí tener en cuenta porque es importante. El segundo fundamento está dado en la idea de la constitucionalización del derecho privado. La constitucionalización del derecho privado. Dice, se toma en cuenta los tratados en general y en particular los de derechos humanos, los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. Se busca la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales. Y señala al final, se procura una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado. Luego habla del Código de la Igualdad, el Código basado en paradigma no discriminatorio, Código de los derechos individuales y colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tomo al control de constitucionalidad, ¿qué viene pasando en estos 3 o 4 últimos lustros en materia de control de constitucionalidad? Y lo que vamos a notar es que hay en ese control de constitucionalidad una búsqueda de tratar de reafirmar lo que se denomina la fuerza normativa de la Constitución convencionalizada. Vamos a advertir que hay una pretensión de dar vigencia a esa Constitución convencionalizada. Y vamos a ver que las reglas clásicas del control de constitucionalidad, esas que señalamos y enumeramos rápidamente, han ido progresivamente mutando a reglas que vamos a denominar para este momento reglas actuales del control de constitucionalidad. Esas reglas actuales van a señalar que, en primer lugar, el control opera frente a la existencia de un caso, lógico, porque el caso contencioso es el presupuesto del artículo 116. Ahora, la idea de ese caso contencioso tiene una textura mucho más abierta de la que supo tener tiempo atrás. La idea de ese caso contencioso va a contemplar, esencialmente, el desarrollo de los nuevos derechos que fluyen de la Constitución Nacional convencionalizada. Va a reconocer también ese control, esa textura abierta, la existencia de pretensiones de carácter preventivo. Va a reconocer también la existencia de legitimados activos, colectivos, es decir, lo que la Corte en algún momento llegó a denominar como legitimados atípicos, pero que me parece que no son atípicos, que vienen a tener en alguna forma la adecuada representatividad de los intereses de incidencia colectiva, o de derechos de incidencia colectiva. Y vamos a encontrar que esa textura abierta que ha tenido y que tiene hoy el caso contencioso, en definitiva nos lleva quizás a la existencia de un conflicto o de un caso que se denomina litigio de reforma estructural o caso estructural, de acuerdo a quien hable de este tema,
que es la inserción justamente en la agenda pública y que rompe en la agenda pública y modifica esa agenda pública, tratando, según una feliz frase de la Corte colombiana, de alguna manera salir de un estado de cosas inconstitucionales. Básicamente vamos a encontrar que estas acciones colectivas tienen un amplio desarrollo a nivel justamente de incidencia colectiva de los derechos sociales. Entonces vamos a encontrar que hay una diferencia central que vamos viendo en este caso contencioso. Y vamos viendo también que otras reglas del control de constitucionalidad también se han modificado. La regla que lo hemos visto hace poco tiempo. Siempre dijimos que el control opera cuando existe un gravamen actual. Esto está en las reglas, cualquiera de los libros que uno tiene acá, el gravamen tiene que ser actual. Sin embargo, hemos visto que en algunos fallos la Corte Federal ha decidido dictar sentencia aun cuando la cuestión sobrevino inactual o sobrevino abstracta. Ocurrió hace unos años en el caso Bussi, luego esa sentencia fue utilizada en el caso Pat. Ocurrió más recientemente en la sentencia del 4 de mayo de este año, donde la Corte dictó lo que se llama una nueva modalidad de sentencia orientativa, pero más allá de esto, el fundamento de estas sentencias que se dictan cuando ya venció el caso contencioso, es decir, desapareció el presupuesto del artículo 116 para poder decidir, el fundamento que emplea la Corte es: existe una cuestión institucional que puede volver a repetirse. También vamos a ver que estos cambios en el control de constitucionalidad vamos a verificar la existencia ya no de un control únicamente reparador o correctivo, sino vamos a encontrar la existencia de un control de carácter preventivo. Preventivo no de normas, sino de hechos y de actos. También vamos a ver que ese control va a operar sobre normas jurídicas, ciertamente, normas jurídicas que pueden ser presuntamente constitucionales, naturalmente, o con normas con presunción de inconstitucionalidad. Los casos Mantecón Valdés, Hoff, Chau, Reyes Aguilera, Pérez Ortega, entre otros tantos, Castillo, dan cuenta de que la Corte discierne entre normas con presunción de constitucionalidad y sin presunción de constitucionalidad, que son portadoras de presunción de inconstitucionalidad. Básicamente esto ocurre cuando se verifican situaciones de discriminación en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana. También vamos a encontrar que en la doctrina de la Corte vamos a verificar la existencia de control no solamente sobre normas jurídicas, sino también sobre omisiones. Y también vamos a verificar que se puede advertir la existencia de un control que se realiza a pedido de partes, pero un control que en otros casos la Corte lo ha realizado de oficio. A partir de hace ya exactamente 20 años, la Corte abandona la doctrina del caso Ganadera Los Lagos y avanza a partir de Mide Pereira, de Buen Banco Comercial de Finanzas, luego en la PADUM, y en otros fallos más recientes incluso, CJC del año pasado, y también lo vamos a ver en Rodríguez Pereira, pero avanza en lo que es la idea de un control de constitucionalidad de oficio, en la búsqueda de lograr la supremacía de la Constitución, más allá de que sea o no pedido por el particular. Siempre en el marco, y en la medida, lógicamente, de que debe realizarse de oficio, siempre que exista congruencia con respecto a los planteos y hechos del caso. Y vamos a ver también que ese control de constitucionalidad se ve de alguna forma complementado y desarrollado, no sé si complementado es la palabra más adecuada, con un control de convencionalidad. Esto aparece muy claro en la Corte Nacional, en el caso Maceo, que es una réplica de Almonacid Arellano, y aparece con bastante fuerza la idea del control de convencionalidad de oficio en el caso que todos ustedes conocen, Rodríguez Pereira, del 27 de noviembre de 2012. También vamos a encontrarnos que muchas de las cuestiones que otrora eran cuestiones políticas no justiciables, poco a poco han quedado limitadas y han dejado de ser. Ahora bien, llegados a este punto, vuelvo y planteo. Estamos frente a una situación muy interesante. Si ustedes siguieron lo que yo estuve diciendo hasta ahora, yo hablé, en síntesis, ¿no? Yo hablé de lo que es
el régimen legal jurisprudencial, hice la reducción de la complejidad, luego hablé del acto jurídico del Código Civil de Vélez, luego hablé de las reglas clásicas del control de convencionalidad, luego pasé a hablar de lo que significa el nuevo Código Civil, que modifica el artículo 1, el artículo 2, el artículo 51, 52 y 279, modifica sustancialmente todo lo que es los parámetros y los ejes del acto jurídico. Me referí a lo que se denominan el control de constitucionalidad o las reglas actuales del control de constitucionalidad, y mientras tanto, mientras todo esto ha sucedido en el derecho privado y en una fuente pública de obligaciones como es la sentencia judicial, nuestro régimen jurídico del acto administrativo ha quedado intacto. Este es el punto que yo quiero que ustedes vean lo que está pasando. Quedó intacto. Y el tema es aún más grave para verlo, es decir, que intacto, ¿a qué quedó intacto? Quedó intacto no solamente al restablecimiento democrático del 83 y todo lo que ocurrió con posterioridad, sino quedó intacto a lo que es la reforma de la Constitución Nacional. Es como si no hubiera pasado para el acto administrativo. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Es difícil encontrar una explicación que nos pueda satisfacer correctamente de esto, y quizás no es el motivo de esta charla. Pero sí, lo que más me parece oportuno señalar en este momento se refiere a pensar que tenemos un régimen del acto que quedó anclado. Una de las razones por las cuales se nos genera este problema, vivimos anclados en ese régimen de la 19.549, está dado en que hoy en día tenemos un problema que quizás no hemos resuelto. Un problema que quizás es más profundo de lo que yo ahora voy a exponer. ¿Qué es el problema de que en nuestro derecho administrativo en general y en esta parcela del derecho administrativo en particular se puede advertir la coexistencia de tres modelos o tres matrices de derecho administrativo que conviven y coexisten? Lo diré rápidamente para no sacar más tiempo con esto, pero la realidad es que uno, si se lo pone a pensar, y si les pido por favor que me sigan con este punto, existen tres modelos de derecho administrativo que están coexistiendo en un mismo tiempo y espacio. Veamos un poquito esto. El primer modelo al cual me estoy refiriendo es el modelo de derecho administrativo, entre comillas, labrado en periodos de quiebra institucional. Ustedes me dirán, pero estimado doctor, esto ya ha pasado hace muchos años, gracias a Dios. Sí, ciertamente que es así. Pero si yo inmediatamente les digo, miren, estimados colegas, rige hoy la ley de amparo 16.986, que fue sancionada dictada en periodo de quiebra institucional. Rige hoy la 19.549, que también emanó de un gobierno de facto. Y rige la jurisprudencia labrada por la Corte a partir del 76 al 83. ¿Cómo? Sí, claro. Rodríguez Blanco de Serrao, de 1982, Movimiento Estado Argentino, de 1980. O Universidad Bartolomé Mitre, o Duperial, todos fallos que seguro les pido que lo anoten, porque los van a ver en las clases de acto administrativo. Esos fallos siguen siendo hoy citados por la Corte Federal, como si nada hubiese pasado. Y esto entre otras cosas. Y vamos a ver que, en definitiva, muchas de las doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la subsanación, seguramente vamos a estudiar en la materia acto administrativo, ¿no? La idea de tener que agotar la vía administrativa en los temas de amparo, por ejemplo, ¿no? Se vincula con los requisitos de admisibilidad del amparo, ¿no? Y muchas otras cuestiones que hacen a la protección de los derechos fundamentales, en alguna medida quizás quedan limitadas por la aplicación de normas y jurisprudencia y doctrina administrativa que ha sido labrada en tiempos de quiebra institucional. La realidad, estimados colegas, no podemos decir que exista derecho administrativo en tiempos de quiebra institucional.
básicamente porque el presupuesto del derecho administrativo es el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay derecho administrativo. La realidad es esta. Sin supremacía de la Constitución no hay derecho administrativo. Sin separación de los poderes no hay derecho administrativo. Sin una legalidad que sea producto de la decisión de los representados, de los gobernados, tampoco. Sin periodicidad en los mandatos de gobierno, tampoco. Pero sobre todo, sin respeto y protección de los derechos esenciales, fundamentales, humanos de la persona, no puede haber derecho administrativo. Sin embargo, seguimos aplicando leyes, también jurisprudencia y también doctrina administrativa labrado en aquel momento. El segundo modelo, podríamos avanzar con esto, pero no nos va a alcanzar el tiempo. El segundo modelo es el modelo que denominamos del Estado formal y democrático de derecho. Este modelo del Estado formal y democrático de derecho es un modelo que básicamente es formal. Nos preocupa mucho el quién y el cómo. En las formas se realizan las esencias, dice la Corte Federal. Un modelo que ustedes lo van a ver plasmado a partir de que el régimen de la función administrativa y la función administrativa implica una búsqueda de equilibrio entre prerrogativa y garantía. Y se van a encontrar ustedes las prerrogativas sustanciales de la administración, las prerrogativas adjetivas, las garantías sustanciales y garantías adjetivas. Y ahí van a hablar de que el acto, la administración puede modificar unilateralmente la situación del particular, la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, un régimen especial y diferenciado en materia de contratos y bienes de dominio público, la potestad que tiene la administración de volver sobre sus propios actos. Y vamos a ver que también existe como prerrogativa de la administración, naturalmente, que se debe agotar la vía administrativa previa, la demanda debe interponerse dentro de un plazo breve de caducidad, la administración tiene también la prerrogativa de poder impugnar sus propios actos a partir de lo que se denomina la acción de lesividad, y también vamos a ver que las garantías en este modelo son esencialmente el principio de legalidad, la propiedad, la razonabilidad, lo que es el derecho a la jurisdicción, la responsabilidad de garantía patrimonial del Estado, y lo que se denomina el debido procedimiento previo a todo acto sumado al informalismo a favor del administrador. Siempre vamos a encontrar en este modelo estas dos cuestiones, las prerrogativas y las garantías, en búsqueda de un equilibrio. Pero hay un problema acá, que nunca nos dicen el equilibrio sobre qué. Y si ustedes van siguiendo esto que yo estoy diciendo, van a ver que hay algo que nos está faltando. ¿Sobre qué es ese equilibrio? Esa idea de equilibrio de una función administrativa, la búsqueda de ese equilibrio. Este régimen legal jurisprudencial del derecho administrativo, que en definitiva se desarrolla en los distintos espacios y fragmentos en que se divide el derecho administrativo y sobre todo en todas las parcelas del acto administrativo, tiene, a mi modo de ver, tiene tres grandes debilidades. Tiene tres grandes debilidades. La primera debilidad que tiene el derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho es que en él perviven las construcciones intactas, las construcciones desarrolladas bajo el régimen de quiebre institucional. Miren la jurisprudencia. Salvo el caso Budano, no van a encontrar muchas diferencias. Entonces, la primera gran debilidad que tiene es que en el régimen legal jurisprudencial perviven las construcciones labradas, las construcciones legales, jurisprudenciales y de doctrina administrativa labradas en el periodo de discontinuidad institucional. La segunda gran debilidad que tiene este modelo se vincula esencialmente con algo que lo podemos ver, que es la permeabilidad que en algunos casos tuvo y tiene en algunos momentos ese derecho administrativo hacia los intereses sectoriales. Como muestra basta un botón. Artículo 9, inciso P de la 27328, ley del PPP. Les pido por favor que lo vean. Otro fallo que quizás puede ir en esa misma dirección es recientemente la medida cautelar otorgada a favor de Telecom, salvo el voto en incidencia de una de las magistradas que intervino. Y la tercera gran debilidad que tiene el derecho administrativo del Estado, del régimen del Estado de Derecho Formal, es la vinculada con la neutralidad que tiene hacia
los derechos que están en juego en la relación jus administrativa y la indiferencia con respecto a las necesidades que esos derechos están llamados a satisfacer. Si uno se pone a ver estas tres grandes debilidades que en algún momento hicieron que se hablara, o por lo menos podamos nosotros señalar que ese derecho administrativo es un derecho básicamente el derecho de los satisfechos, y a partir de esta idea de ver que ahí hay gran parte de un derecho del poder y el derecho de los satisfechos, el derecho de la autoridad que busca la hipertrofia de la autoridad y también el derecho de los satisfechos, es necesario ver que el modelo que fluye de lo que es la Constitución Nacional convencionalizada es un modelo que es distinto a todo esto. Es un modelo que asume que naturalmente la Constitución es la norma suprema, que la Constitución tiene fuerza normativa, que los derechos son normas con vocación de efectividad, como lo ha dicho en algún momento algún fallo de la Corte, pero sobre todo vamos a tener que considerar acá que en el Estado constitucional social de derecho todas las autoridades públicas, cualesquiera sea la función que ellas desarrollen, todas las autoridades públicas están comprometidas con el deber jurídico fundamental de respetar la dignidad de la persona, el principio. En el Estado constitucional, el derecho administrativo, las bases de este derecho administrativo son las bases del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso decimos que el derecho administrativo en este esquema, el derecho administrativo asume como derecho constitucional y convencional en continuo y concreto desarrollo. Y si las bases del derecho administrativo son las bases del derecho constitucional y la base del derecho internacional de los derechos humanos, ahí podemos ver que este derecho administrativo convencionalizado asume como tríada basal material en la cual se debe sustentar la idea del principio de dignidad de la persona, los derechos humanos fundamentales y el principio pro persona. Insisto con esto. En el derecho administrativo del Estado constitucional social de derecho, básicamente se sustenta a partir de esta tríada basal material, una juridicidad por los valores, principio de dignidad de la persona humana, derechos humanos fundamentales y principio pro persona, en su doble formulación, como lo ha hecho la Corte en el caso ATE de 2013, del cual se derivan varios corolarios. Uno de los corolarios que se deriva de este principio, o esta tríada basal material, es el principio de interdicción de la insensibilidad hacia situaciones de lesiones sobre derechos humanos fundamentales. Principio de interdicción de la insensibilidad, que no es un tema que pasa por acá, sino también por el azar. Interdicción de la insensibilidad frente a toda violación o lesión sobre los derechos humanos fundamentales. Y a partir de acá, y si ustedes siguieron lo que yo dije al comienzo, y vieron que ni una vez yo me refería a cuestiones sustanciales, ni una vez me refería a derechos humanos, ni una vez. Pero yo les hice todo el esquema que surge de la ley, porque la ley lo único que pensaba era asegurar el procedimiento. Decía, y ustedes toman lo que en el mensaje de elevación, habla, bueno, o sea, viene a asegurar esencialmente el debido proceso. Y parece que esto perdura hasta acá, sin tener en cuenta la juridicidad material que impone hoy la Constitución Nacional convencionalizada. A partir de acá, a partir de ese problema en el cual todos estamos de alguna forma impulsados a ver cómo le encontramos alguna respuesta, a partir de este problema esencialmente tendremos que ir armando y rearmando la teoría del acto administrativo en el Estado constitucional. Y tomaremos parcela por parcela de esta teoría del acto administrativo. Tomaremos parcela por parcela de la teoría del acto administrativo. Y allí vamos a ver que en cada una de estas parcelas de la teoría del acto administrativo es necesario repensarlas. Es necesario repensar, por ejemplo, la configuración de los elementos esenciales. Uno de los temas centrales es el alcance de la competencia. Van a ver ustedes que la competencia puede ser expresa, puede ser implícita. Algunos hablan de competencia inherente.
Y otros hablan del principio de la especialidad, y algunos fallos de la Corte hablan del principio de la especialidad, que hoy se extrae del artículo 141 del Código Civil y que se traslada al derecho administrativo. Y algunos hablan también de una síntesis valorativa, de ese principio de especialidad como estándar de interpretación de las competencias implícitas e inherentes. Y avanzamos un poco más con esto. ¿Es posible hablar de competencias inherentes que son básicamente indeterminadas para limitar derechos, o solamente las competencias inherentes deben ser utilizadas a favor de los derechos y no en esa indeterminación para generar actos de gravamen? Es un problema que tenemos. Pero quizás una de las cuestiones que más nos llama la atención y más nos convoca se relaciona con la idea y con el cuestionamiento si es posible incluir dentro del elenco de competencias de los órganos que desarrollan la función administrativa la posibilidad de ejercer lo que se denomina un control administrativo de convencionalidad. Este es uno de los problemas centrales que va a tener el derecho administrativo de aquí a ahora y el derecho administrativo por venir. ¿Tiene facultades la administración para desarrollar un control de convencionalidad? Porque si yo leo lo que dicen los fallos de la Corte en Hellman II del 2011, o en García Ibarra de 2015, o más recientemente en Petro Urrego, voy a encontrar que la Corte Interamericana está señalando que todas las autoridades públicas, no solamente el Poder Judicial, todas las autoridades públicas, tienen la obligación de ejercer este control de convencionalidad. Dice, lo cual deben, en el marco de sus respectivas competencias y de sus regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados, para prevenir naturalmente violaciones de los derechos humanos. Entonces aquí se nos plantea un problema. ¿Tiene competencia la administración para ejercer un control de convencionalidad? Y aquí les digo, el tema no es sencillo. No es sencillo. Ciertamente que el control de convencionalidad puede ser desarrollado y debe ser desarrollado por los órganos judiciales. De carácter concentrado es la Corte Interamericana, de carácter difuso los jueces del Estado Nacional, pero también la administración se le abre ahora la posibilidad de ver cuál es ese alcance del control de convencionalidad. Puede ejercer un control preventivo de convencionalidad, y ese control preventivo de convencionalidad es un control correctivo, un control destructivo, o un control constructivo o armonizador. ¿Cómo se desarrolla ese control de convencionalidad? ¿Es un control preventivo? Puede haber un control ex post, es decir, una vez que se emite ese acto administrativo, es posible que la administración haga una revisión de oficio del acto administrativo inconvencional. Este es todo un problema. La Corte Interamericana está señalando, básicamente, que es una obligación, no es una facultad discrecional, es una obligación de todos los órganos, incluida la administración, de desarrollar este control de convencionalidad en el marco de sus competencias. Ahora, pensemos esto desde otro lugar, estimados colegas. Si es una obligación que tiene la administración de ejercer ese control de convencionalidad, ¿no? Vamos a ver que a partir de esto se genera que como correlato los particulares tienen y tenemos el derecho a exigir, como un derecho subjetivo a exigir ese control de convencionalidad. ¿Lo tenemos? ¿Existe ese derecho subjetivo a exigir de la administración un control de convencionalidad? Bueno, este es uno de los problemas quizás más interesantes que podemos tratar para esta teoría del acto administrativo en el Estado constitucional. No tengo tiempo ahora para desarrollarlo, es para hacer un desarrollo y la verdad que es interesante. Una segunda cuestión se vincula ahora ya no con el elemento competencia, con el elemento causa, en lo que atañe, por ejemplo, al antecedente de derecho. ¿Es posible que un acto administrativo tenga como antecedente de derecho una norma presuntamente inconstitucional o portadora de una presunción de inconstitucionalidad? ¿Es posible que la administración inaplique esa norma que tiene presunción de inconstitucionalidad, aun cuando no tenga razones sustanciales para poder sustentarla? Y si la administración aplica una norma portadora de una presunción de inconstitucionalidad, la aplica y dicta el acto, ese acto que tiene como fundamento, como causa,
una norma portadora de una presunción de inconstitucionalidad. ¿Tiene presunción de legitimidad? Estoy ahí con los caracteres del acto administrativo. ¿Podrá en este caso la administración, volviendo al tema anterior, ejercer una especie de control de convencionalidad de la norma que es presuntamente inconstitucional? ¿Aun cuando sea una disposición legal, o estará violando el principio de la separación de poderes? ¿Aún siendo una disposición reglamentaria, o estará violando el principio de la inderogabilidad singular del reglamento? Adviertan ustedes cómo de a poco cada uno de estos temas va a tocar con otros y requiere nuevamente de todos nosotros establecer algunos aspectos, estudiar, profundizar hasta dónde se podrá ejercer ese control de convencionalidad y qué debe hacer la administración para evitar actos administrativos inconvencionales. Yo tengo algunas respuestas, no es el momento para que yo se las dé, hay respuestas a esto, pero es para hacer un gran debate, y lo podemos hacer si ustedes prefieren en otro momento, no tengo ningún problema. Otra cuestión que surge: ¿es posible que la administración, en relación con el objeto, dicte actos administrativos anulatorios de actos administrativos estables? Como lo ha dicho, por ejemplo, ha dado el pie a algún asesoramiento. Otra cuestión: ¿cómo se trasladan las garantías del artículo 8º al procedimiento administrativo? Recuerden ustedes que en Baena, un fallo muy importante, u otro fallo más cercano de 2016, Maldonado Ordóñez, establecen que las garantías judiciales del artículo 8º de la Convención Americana se trasladan, se aplican al procedimiento administrativo. De modo tal que vamos a encontrar que la garantía del derecho a ser oído previamente es una garantía convencional, además es una garantía constitucional, y que debe regir invariablemente en todo acto administrativo de gravamen. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer es esta: ¿también debe ser aplicado a los actos administrativos de gravamen que son de elaboración automática? Introduzco ahora una nueva situación: los actos administrativos de elaboración automática. Porque una cosa es un acto de elaboración automática favorable, como puede ser el permiso para circular, o como puede ser, señor, usted tiene el turno para aplicarse la vacuna, y otra cosa es un acto administrativo de elaboración automática que genera un gravamen sobre el particular. ¿Cómo aparecen en estos actos administrativos de elaboración automática las garantías del artículo, las garantías judiciales que se trasladan al procedimiento administrativo del artículo 8º de la Convención Americana? Ojo con esto, cuidado con esto, porque no va a ser que en el altar de la tecnología, en definitiva, caigan siglos de lucha para el respeto de las garantías fundamentales. Concretamente, no vaya a ser que, en definitiva, ciertos actos de elaboración automática terminen siendo el caballo de Troya del modelo 1 en el modelo 3, del modelo del autoritario en el modelo del Estado constitucional. Ojo con esto. Avanzo un poco más. La Corte ha dicho en Chocrón, la Corte Americana, que la motivación está incluida dentro de las garantías del artículo 8º. Integra dentro de las garantías mínimas en función del debido proceso legal. Consiguientemente, ahí tenemos todo un debate sobre el desarrollo de qué se entiende motivación suficiente. ¿Qué se entiende por motivación suficiente? Y tenemos fallos emblemáticos que fluyen de la pluma en los dictámenes de la profesora Laura Monti, profesora de la escuela y profesora de la maestría. Por ejemplo, en Schneiderman. Sugiero la lectura del dictamen de Schneiderman y también del dictamen en el caso Scarpa. No para discutir es el voto en disidencia, el dictamen de la profesora Laura. Y así vamos viendo, y esto es el punto que me interesa que ustedes vean, cómo esta parcela de la teoría del acto, que se vincula con los elementos, sufre una modulación a partir de la convencionalización de la Constitución. Y esto, los libros clásicos no nos alcanzan para esto. Tenemos que sentarnos a discutir esto. Avanzo a otra parcela. Avanzo a la parcela de lo que es el régimen de la invalidez. Y en el régimen de la invalidez me voy a encontrar con que naturalmente existen actos nulos y anulables. Por ejemplo, por la gravedad del vicio se determina que un acto va a ser considerado nulo, se puede declarar nulo, y si el vicio es leve, el acto podrá ser anulable. Adviertan ustedes que en la clasificación de actos nulos y anulables y todo el régimen
está de alguna forma limitado a los artículos 14 y 15, en el cual la administración tiene amplias potestades para establecer si existe o no el vicio, y tiene un amplio margen de apreciación con relación a la magnitud del vicio, que es lo que determina si hay vicio grave o vicio leve, y determina si el acto es nulo o si es regular o irregular. Ahora, si yo avanzo un poco más con esto, y pienso este tema desde los principios y valores del Estado constitucional social de derecho en el marco de la Constitución Nacional convencionalizada, pienso que deberíamos examinar que hay ciertos actos administrativos que son portadores de vicios no meramente administrativos, sino son portadores de vicios constitucionales o convencionales. Parecía ser que esto es ajeno al derecho administrativo. No, no es ajeno. El derecho administrativo es derecho constitucional y convencional concretizado. No son ajenos. Y a partir de esto es posible verificar que existen vicios, o vamos a llamar infracción o antijudiciales, que son constitucionales y convencionales, vicios graves. De modo tal que los vicios graves pueden ser meramente administrativos cuando violan normas administrativas, pero también pueden ser vicios constitucionales. Por eso vamos a distinguir acá tres situaciones distintas: una infracción estructural, genética o originaria, formal de la Constitución convencionalizada, una infracción estructural, genética o originaria, material de la Constitución convencionalizada, y una infracción estructural, genética o originaria, formal, material de la Constitución convencionalizada. Todo esto seguramente no lo han escuchado, ni difícilmente lo vayan a leer en los textos clásicos o habituales del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque están en el modelo 1 y en el modelo 3. Por eso es necesario avanzar en el modelo 2. Es necesario avanzar en el modelo 3, el del Estado Constitucional Social de Derecho. Es central. ¿Por qué? Porque el régimen de los actos, en general, de los actos que se denominan irregulares, van a encontrar que las características, los profesores van a decir, las características de los actos irregulares es la siguiente. En primer lugar, no pueden ser declarados nulos de oficio. En segundo lugar, estos actos administrativos deben ser revocados por la administración. En tercer lugar, los efectos de este acto tienen efecto, la declaración de nulidad tiene efecto extum, es decir, tiene efecto retroactivo. En cuarto lugar, estos actos administrativos no son susceptibles de ser saneados. En quinto lugar, estos actos deben ser impugnados dentro de un plazo de caducidad. Estos son los caracteres de los actos irregulares, o algunos hablan de los actos nulos. Ahora, estos caracteres que ustedes seguramente van a ver en las próximas clases no se corresponden con la realidad que presenta una infracción estructural genética originaria de la Constitución convencionalizada. Vean ustedes, hay algo ahí que nos está faltando. Nos está faltando establecer un régimen específico que contemple los vicios constitucionales y convencionales. Quizás, estimados colegas, lo que nos está faltando es pensar en un procedimiento administrativo constitucional. No me estoy refiriendo a las bases constitucionales del procedimiento, un procedimiento administrativo constitucional. Y también nos está faltando un procedimiento administrativo urgente que no simplemente contemple la suspensión de los efectos del acto, porque la juridicidad por encargo exige a veces conductas positivas de la administración, razón por la cual tienen que haber medidas suspensivas y también medidas positivas en sede administrativa. Y también nos está faltando un procedimiento administrativo colectivo. La garantía a la tutela judicial efectiva y sobre todo la garantía a la tutela administrativa efectiva exige que se desarrollen estas tres formulaciones del procedimiento: un procedimiento administrativo constitucional convencional, un procedimiento administrativo urgente, un procedimiento administrativo colectivo. Dentro del procedimiento administrativo constitucional, quizás allí deberían encauzarse los supuestos de actos portadores de infracciones estructurales genéticas originales de la Constitución convencionalizada. Y vemos cómo algunas cosas nos van a parecer distintas a las que ya vimos. Porque el discurso del modelo 1 y el modelo 2 está muy consolidado. Consolidado en algunos casos por mantener el poder y otros por hacer del derecho administrativo el derecho administrativo de los satisfechos. Insisto, por favor, lean el artículo 9, inciso P, de la ley 23.328. Quizás ahí encontremos muchas explicaciones. Si avanzo un poco más, y ya voy a otro ámbito, voy al ámbito de los que son los caracteres y la extinción, voy a ver que la estabilidad del acto es un tema que a veces no se estudia con el rigor, y no se estudia quizás desde la perspectiva de los principios y valores del Estado constitucional.
Básicamente la estabilidad del acto, algo dijimos al comienzo, se vincula con lo que es la inmutabilidad del acto en sede administrativa, o como dijimos, la inalterabilidad en sede administrativa en función de la situación jurídica protegida, la situación jurídica creada por ese acto administrativo. Irrevocabilidad, inmutabilidad, intangibilidad, estabilidad, cosas juzgadas administrativas, bueno, en definitiva, integran más o menos este ámbito, que es una protección para el particular. La estabilidad del acto administrativo es una garantía a favor del particular, pero es un límite al ejercicio de la potestad normativa. Simplificando las cosas, diré, hay en el régimen, el modelo del Estado formal y democrático de derecho, hay dos supuestos de estabilidad. El del acto regular que explicamos al comienzo, y el del acto irregular que tiene determinadas características, que es como excepción, firme o consentido que ha generado derechos subjetivos que se está cumpliendo y que el particular no tiene conocimiento de eso. Son los dos, vamos a decir así, los dos ontanares clásicos de la estabilidad. Ahora vean ustedes, para que nazca la estabilidad, primero se exige que pueda calificarse al acto como regular o irregular. Y la calificación opera a partir de un artículo que les pido y les sugiero la lectura, que es el artículo 14 de la ley 14 y 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Tan solo como un trabajo de estudio, les pido por favor que comparen ese artículo con los artículos más o menos en ese mismo orden, que se refieren a la entidad de los vicios, con los artículos de la Ley 9003 de Mendoza. O quizás con los artículos 66 a 68 de la Ley 1284 de Neuquén. Ahí van a ver que, como decíamos hace unos momentos, la autoridad pública tiene grandes facultades para apreciar si existe o no el vicio y sobre todo para merituar cuál es el alcance o la gravedad de ese vicio. Lo que yo considero que también debería agregarse como un supuesto de estabilidad, como un tercer ontanar, es el ontanar de los actos administrativos cuyo objeto están llamados a concretizar un derecho fundamental indisponible. Vuelvo con esto. Ya no pensar solamente en la estabilidad de acuerdo a la calificación que la administración le otorga a ese acto, sino la estabilidad del acto debe asumir que existe un tercer ontanar de estabilidad, un tercer ontanar de la estabilidad que en definitiva se vincule con la naturaleza del derecho. Por eso consideramos que los actos administrativos cuyo objeto están llamados a concretizar un derecho fundamental e indisponible que tiende a garantizar el mínimo existencial de la persona. Son actos que por sí mismos están dotados de estabilidad y resultan irrevocables en sede administrativa. Ustedes dirán, ¿cómo asume usted esta postura? Bueno, miren, hay algo muy importante, y vamos cerrando, Pablo, hay algo muy importante que yo quiero señalar con esto. Hay tres normas que yo me gustaría enfatizar. Una norma que me parece central, que es el artículo 2.2 de la Ley 26854 de medidas cautelares. Ese artículo 2 establece un régimen diferenciado de medidas cautelares cuando lo que está en juego son las situaciones de personas en estado de vulnerabilidad social o cuando está en juego el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al ambiente y prestaciones alimentarias. No es frecuente, estimados colegas, que una norma procesal tenga en cuenta la naturaleza de los derechos y deje de ser indiferente con respecto a la naturaleza de los derechos. Esa norma, ese artículo 2.2 que se proyecta luego en el artículo 4 de la Ley de Medidas Cautelares, el artículo 5 con respecto a lo que es el alcance de las medidas cautelares, se proyecta también sobre todo el esquema de la Ley 26854 y modula los requisitos de procedencia de la protección cautelar. Pero la realidad va más allá de eso. Ese esquema que asume el legislador de no neutralidad frente a la naturaleza del derecho se proyecta sobre todas las parcelas del procedimiento administrativo, sobre todas las parcelas del acto administrativo y sobre todo el derecho administrativo. Ese artículo 2.2 tiene una importancia basilar, una importancia capital sobre todo el derecho administrativo, porque nos está diciendo que hay otra sensibilidad, otra modulación al momento de apreciar las situaciones jurídicas cuando están en juego derechos que conciernen al principio de dignidad de la persona humana. Insisto con esto porque esto es central, por eso quiero despedirme con esto. Es central ese artículo. ¿Por qué? Porque modifica esencialmente la forma de interpretar todo el derecho administrativo, cada una de sus parcelas.
Como correlato de esto, les digo, ese artículo que yo señalé tantas veces, el artículo 9, inciso P de la ley 26.854, se vincula al régimen de los denominados contratos de participación público-privada. Ese artículo establece que en el régimen de estos contratos, la administración no podrá revocar o anular por sí en este marco de estos contratos. No podrá directamente, tiene inhibido, tiene prohibido revocar por sí, por razones de ilegitimidad. También tiene prohibido suspender por sí esos actos administrativos. Además que se determina la inaplicación directa, subsidiaria y analógica de la ley de responsabilidad del Estado. Queda claro esto, ¿no? Cuando hablé de las debilidades de esto. Bueno, ahora la pregunta es esta. Si para favorecer a grandes polos de poder económico se le otorga esta estabilidad de estas situaciones, una estabilidad legal de estos actos administrativos vinculados con este régimen en cuestiones que son patrimoniales, cuestiones que son renunciables, pero básicamente patrimoniales, renunciables y disponibles, entiendo que cuando están en juego derechos fundamentales y disponibles, tienen que por lo menos tener la misma protección. O sea, hay como si no un desajuste. No sé si soy claro con lo que estoy señalando. Y la tercera cuestión es que esta garantía que estamos señalando de la estabilidad del acto administrativo que reconoce derechos fundamentales y disponibles, esta garantía, en definitiva, fluye precisamente del propio derecho fundamental. Como lo hizo en su momento en Siri, bueno, como lo hizo en su momento en Siri, como lo reconoció la Corte en el caso Alavi, entendemos que esa garantía a la estabilidad del acto administrativo, cuyo objeto concretiza un derecho fundamental indisponible, esa garantía de inmutabilidad o de intangibilidad, está en la propia naturaleza del derecho. Estimados colegas, hasta aquí llegamos, tendríamos muchas cosas para decir, ya hemos hablado un rato largo, les agradezco infinitamente la atención hasta ahora a todos los que han quedado, y les mando un caluroso y afectuoso abrazo. Muchas gracias. Patricio, muchas gracias a vos por la clase. Me gustaron un montón las categorías que usaste, no me las esperaba. Es mi primer clase en mucho tiempo de Derecho Administrativo, estoy gratamente sorprendido. Ahora entiendo por qué te elogian tanto. Dejaste muchas ideas para pensar, la verdad, desde la teoría del Estado y no solo desde el derecho administrativo. La verdad que muy interesante. Creo que lo más importante es que te hagan preguntas las y los estudiantes si es que quieren. La clase, por supuesto, va a quedar grabada, es una clase valiosísima. Y yo después te voy a enviar alguna serie de reflexiones respecto a lo que dijiste, porque me encantó el derecho de los insatisfechos, me hizo acordar a la ley del más débil como parte del garantismo en Ferraioli, aplicado al... Yo no termino la clase y me baño. Bueno, es el tema de los micrófonos que no quedan cerrados, ese, ¿no? De lo que escuchamos recién. Bueno, Patricio, solamente agradecerte como siempre, la verdad que un lujo tu clase. Se me ocurren un montón de preguntas, pero no quiero ser pesado ni agobiante, así que te las hago después personalmente. Pero nada, sí, la verdad que es muy interesante. Ahora entiendo por qué convocás tanta gente y en la maestría hay tanto nivel. Estamos trabajando juntos para jerarquizar la escuela, así que te hago este agradecimiento acá también en público, en la clase. La verdad que muy, muy agradecidos de encarar con vos este trabajo colectivo de volver a jerarquizar la Escuela de Abogados del Estado y esta maestría en abogacía pública que es tan importante para la Procuración del Tesoro. Así que bueno, mil gracias, Patricio. Muchas gracias, Guido. Estaba siguiéndote lo que me decías, también seguía algunas cosas que me decían los colegas en el chat. Yo la verdad que me siento muy, muy, muy agradecido de esta posibilidad. La verdad que estuvimos un rato interesante. Por mí no hay problema de quedarnos cuanto tiempo haga falta. Es muy grato poder hacer esto. Vos sabés lo que lo que yo quiero a la escuela, lo que lo quiero a la abogacía pública, lo que quiero a ustedes dos que están trabajando tan fuertemente junto con Pablo y con el procurador. La verdad que me siento pero muy, muy, muy contento, la verdad que me siento muy bien. Por eso el entusiasmo que tengo, porque estoy muy a gusto. Si no, a lo mejor no lo... Es tu vocación, de poder estar con todos ustedes. Y si a vos te parece, Guido, si algún colega quiere hacer alguna pregunta sobre alguna cuestión, yo sé que ya es tarde, ya hemos hablado mucho, pero si quieren alguna cuestión que quieran tratar sobre o alguna cuestión, yo estoy a disposición. La verdad que ha sido un gusto. Te vuelvo a agradecer, Guido, para mí es un lujo. Por favor. La verdad que es una gratitud enorme que tengo con todos ustedes. Para nosotros, Patricio, es como hablamos siempre afuera del Zoom, nosotros estamos muy contentos con tu trabajo, con tu visión del derecho administrativo, la visión de cómo construir un derecho constitucional que acompañe
las transformaciones que hacen falta para mejorar esta situación que es tan difícil en tantos aspectos, ¿no? Compartimos la gravedad del diagnóstico y la construcción de un camino con seriedad, y que para eso hace falta una escuela que trabaje con rigor académico, sin tenerle miedo a la exigencia, a lo que hablamos siempre. Si no los capacitamos en serio y no aportamos herramientas desde esta escuela, desde otros lugares, seguramente las herramientas que surjan no van a tener el mismo objetivo que tiene lo que se desarrolla dentro de esta escuela y dentro de la Procuración del Tesoro. O sea, y esa filosofía vos la compartís y es parte de poner la excelencia académica al servicio del desarrollo de lo nacional, que es lo que queremos lograr, ¿no? Sin bajar la exigencia, que es una pauta que compartimos y nos ha permitido paradójicamente, para decirlo de manera medio chabacana, trascender cualquier grieta o bajeza política, ¿no? Que por suerte en la escuela y en la maestría no han entrado, y nuestra única pauta o común denominador es levantar el nivel académico de la escuela, de la maestría, y exigirle a las abogadas y abogados que se preparen para hacer bien su trabajo, que nos beneficia a todos.